El siguiente programa es de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que presenciados por niños, niñas y adolescentes no requiere de la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Las artes plásticas, refiriéndonos concretamente a la pintura, ha tenido poca trascendencia e importancia en Paraguaná si la comparamos con la que ha tenido o se le ha dado a la artesanía, a la cerámica, alfarería, la música o la poesía. En honor a la verdad, históricamente, poco se ha escrito sobre el asunto. No obstante a eso, la pintura como manifestación cultural, ya nuestros indígenas la practicaban antes de la llegada de Alonso de Ojeda a estas tierras, por allá en agosto de 1499. Prueba de ello, persisten todavía en petroglifos descubiertos en la población de Misaray, aquí en Paraguaná, y otras partes del territorio falconiano. Posteriormente, en tiempos de evangelización, algunos frailes franciscanos aficionados a la pintura de manera particular dedicaban el tiempo libre a enseñar y pintar imágenes de santos o vírgenes que a la vez plasmaban en retablos o en paredes de algunas viejas casonas que todavía se conservan. El siglo XIX y gran parte del XX en Paraguaná, a diferencia de otras partes de Venezuela, no hubo ninguna novedad en relación a esta actividad. Y hasta me atrevería a decir que en Punto Fijo, los primeros aficionados a la pintura y también al dibujo fueron los hacedores de avisos comerciales que surgieron a principios de los años 50. Entre quienes ejercían este modesto oficio, se recuerda a uno llamado Alazore, Juan José Mustiola, Elisaúl Sánchez, uno que firmaba como Coquis, un español de apellido Santi, Emiro Vázquez, otro que firmaba como JJ Cova y uno de apellido Pulido. Luego vendría Nico Jaurilac, Orejita, uno que firmaba como Milton, Tiber Medina, Oscar Blanco, Quiñones y otros que apoyaban Picheloco. Pero entre ellos había un jovencito que desde pequeño mostró talento para el dibujo y bastante inclinación por la lectura, especialmente por la poesía. Su nombre se fue conociendo a medida que sus obras aparecían colgadas en casas de familia, luego fueron apareciendo en exposiciones y más tarde en instituciones públicas y privadas. Me refiero a Gilson Cuba, nacido en la población del Vínculo un día del mes de agosto de la década de los 50. Hablar de él es hablar de la sencillez convertida en persona, es hablar de la sinceridad que pone de manifiesto en quienes de verdad logran ganarse su amistad. Y desde luego es hablar de la pasión que imprime a cada una de sus obras, que por encargo o libre inspiración se convierten en sus compañeras inseparables de su diario acontecer. Gilson es un personaje esquivo al protocolo o la etiqueta, como también se le dice ahora a los actos sociales. Y prueba de ello es que él sonríe cuando a manera de broma, mamadera de gallo, le hago saber que veo muy difícil que él mismo asista a su propio velorio cuando se muera. En cierta ocasión le tocó recibir una distinción de manos de Guillermo de León Calles, y al no aparecer por ningún lado, el poeta, sabiendo cómo era su forma de ser, le dijo al público que estaba esperando por él,
Si Gilson estuviera aquí, no sería el Gilson que yo conozco. Ya con el tiempo sus amigos le hicimos saber que debía ir personalmente a recibir sus premios, y si era en metálico, con mayor razón, porque uno no sabe si algún día un vivo podía dejarlo sin el chivo y sin el mecate. Al parecer ha seguido la conseja y hoy disfruta de innumerables reconocimientos que muy orgullosamente exhibe en el pequeño espacio que le sirve de estudio en su casa en Caja de Agua. Para este artista autodidacta, todo lo que ha aprendido ha sido por iniciativa propia, desde luego teniendo como base las influencias de los grandes maestros, como por ejemplo de Picasso, de quien asimiló la enseñanza de que para saber desdibujar, primero hay que saber dibujar. Sin embargo, su libertad de expresión con el pincel es su mejor fortaleza. Es decir, fortaleza como artista, ya que no sigue una corriente definida, ni mucho menos se dedica a un contexto o motivo en particular, sino más bien expresa y plasma sus sentimientos de tal manera que la comunicación entre su obra y quien la percibe sea de fácil interpretación. En otras palabras, pinta para el común de la gente que disfruta su pintura. Y es que la imaginación de Gilson en ocasiones no le permite usar modelos para pintar un paisaje, una marina, o pintar de memoria los rostros de los tres más grandes majaderos de la historia, Bolívar, Cristo y Don Quijote. Pero es que tampoco se calla coba y sabe muy bien que para mantenerse en el medio no es cosa fácil. Y es por eso que en defensa de sus propios colegas se atreve a decir claro y raspado que el artista debe tener algo de comerciante para poder sobrevivir. Y viene al caso una anécdota que él mismo me la contó. Resulta que un árabe le encargó un retrato de su papá. El cliente, como buen comerciante, lo primero que le preguntó fue el precio de la obra. Gilson, sabiendo que el árabe le iba a pedir rebaja, se le adelantó y le dijo: ¿cómo quiere el rostro? Igualito le cuesta tanto, o sea, idéntico le cuesta tanto. Parecido, más económico, y con aires de familia es más barato. El árabe dijo que lo quería idéntico, pues, lo quería igual, el retrato. Cerraron el trato y ya a la semana estaba listo, pues, el cuadro, como el cliente lo había pedido. Pero resulta que cuando el árabe vino a buscar su cuadro, hizo un último intento para lograr una rebajita, a lo cual el artista no accedió, pues no estuvo de acuerdo. El marchante se fue pensando que si volvía después podía lograr la rebaja. Gilson esperó casi 2 semanas y en vista de que el hombre no regresaba, casi da por perdido su trabajo, pues, y su negocio. Pero como a nadie le falta Dios, la escuela Josefa Victoriana Riera necesitaba un retrato del gran mariscal de Ayacucho. El pintor se quedó fijo, así fijo, en el cuadro del árabe, y enseguida le bajó las patillas, le colocó aquí sus charreteras, le dio unos retoques y más parecido a Sucre no pudo quedar aquel cuadro que orgullosamente las maestras se llevaron para las piedras. Así de sencillo es el Gilson que yo conozco, el mismo de aquella primera vez que su hermano Omar Cuba le regaló una tablita donde plasmaría su primera obra que vendería por la módica suma de 5 bolívares y por cuotas a Carmen Chiquito, una señora de Barrio Nuevo. El Barrio Nuevo es el lugar donde pasó su primera infancia. Más tarde se graduaría Gilson de mecánico automotriz, ahí en la Escuela Técnica Industrial, en la especialidad. Bueno, esa especialidad nunca la ejerció porque la pasión por la pintura
comenzaba a apoderarse de sus sentidos, como en efecto ha sido en los últimos 45 años de su vida. Además de la pintura, la filosofía hindú y la docencia. Al maestro Gilson lo atrae también el conocimiento de la medicina natural o alternativa, la cual ejerce por afición y no de manera lucrativa. Y eso en verdad me consta porque él disfruta de la sanación de quienes acuden a él buscando la salud perdida. Otra cualidad que lo enaltece es el valor que le atribuye a la amistad y la virtud de compartir con los demás lo poco que posee. Cualidades que lo alejan del egoísmo y la arrogancia, propias de muchos encumbrados que apenas comienzan el difícil camino del arte y ya se creen que lo saben todo. Ha sido pues su vida un constante trajinar entre la bohemia, los colores y la música. Igualmente ha sido un ser fortalecido por el recuerdo imperecedero de su madre, doña Tenya, de quien adquirió su sencillez y humildad, virtudes que se ponen de manifiesto en el Gilson Cuba de hoy, de ayer y en el de hace tiempo y allá lejos.